Culturas del norte. Cuando pensamos en la época prehispánica pensamos en olmecas, aztecas, mayas, pero nunca en yaquis, en seris, en tarahumaras. ¿Y esto por qué? Porque en la escuela siempre estudiamos Mesoamérica, ignorando que existieron culturas en Aridoamérica y Oasisamérica. Y de esto va a tratar el siguiente video. Para empezar, no se habla mucho de esas culturas porque vivir ahí no era nada sencillo. Como su nombre lo indica, su clima es inhóspito, seco, con pocas lluvias, ríos de poco caudal y llanuras montañosas. Dadas las circunstancias, sus pueblos eran nómadas, cazadores-recolectores, lo cual condicionó su organización social. Se asentaban durante un tiempo donde encontraban alimento y la agricultura era limitada. También practicaban el trueque. Comían principalmente frijol, maíz, conejo y venado. Esto como alimentos en común de todas las culturas. En particular, cada uno tenía su gastronomía. En Oasisamérica la situación era parecida, pero contaba con ríos que la cruzaban y cuenta con algunos oasis que le permitieron asentamientos de pueblos. A pesar de ello, no cuentan con mucha vegetación. Bueno, ya entrando a las culturas, las principales que les presentaremos el día de hoy son las siguientes. Número 1. Cultura yaqui. Alrededor del año 500 a.C. se asentó en los valles de los ríos Yaqui y Mayo esta cultura que migró desde el norte. El territorio se caracterizaba por su gran diversidad geográfica, desiertos, montañas, costas marinas, etc. Sus tradiciones fueron adoptadas en toda la región y su resistencia a someterse contra la corona española será recordada y admirada. En cuanto a cultura, destacan por sus danzas, como la danza de los venados y la celebración que tienen de la Semana Santa Yaqui. La tradición oral se ha hecho notar por sus conocimientos en botánica. Su religión sincretista incluso adoptó la tradición católica. Su sociedad estaba dividida en tribus que a su vez se dividían en familias o clanes, jerarquizados por la edad y el linaje de sus integrantes. Su cacique gobernaba junto a los líderes religiosos y el consejo de ancianos. Su comercio era a base de trueque. Construían con adobe y palos, con techos de paja o ramas. La vivienda era circular y de una habitación. También construyeron estructuras ceremoniales y de defensa. Número 2. Cultura seria. Han habitado la costa desértica de lo que hoy en día es el estado de Sonora de manera itinerante, dependiendo de los recursos acuíferos y los ciclos de la flora, por lo inhóspito de su clima. Esto hizo que no fuesen conquistados por los españoles, sino aniquilados, ya que eran considerados inútiles como servidumbre y tenían conocimientos nulos en agricultura. Sobrevivieron y hoy en día son comerciantes de pescado, afianzados al Estado. Su sociedad estaba organizada en bandas, divididas a su vez en clanes matriarcales. No tenían un jefe, solo contaban con él en situaciones extraordinarias como guerra o escasez de alimentos. Antaño fueron desplazados y perseguidos, pero hoy en día son un pueblo que lleva buena relación con el Estado. Respecto a su cultura, tenían una cosmovisión no muy compleja, que estaba relacionado con la naturaleza y aspectos biológicos del ser, como el nacimiento, la muerte, la pubertad y la caguama. Al no haber sido conquistados, no cuentan con elementos católicos en sí. Cabe mencionar que son excelentes artesanos, y la corita es su pieza por excelencia. Construían sus caminos con pavimentos de hierbas acomodadas encima de un armazón de ocotillo, dobladas y amarradas, las cuales formaban una especie de túnel. Servía para una sola familia y son adecuados para una vida nómada. En los poblados, las casas son mayoritariamente de bloc, concreto y techos de lona. Por lo general constan de cocina, baño y comedor, 1 o 2 dormitorios. Estos últimos son más actuales. Número 3. Cultura tarahumara. También conocidos como raramuris, que significa corredores a pie, son una cultura de la que se conoce poco sobre su origen.
gracias a que habitan en la Sierra Madre, han sido forzados a trabajar para los intereses de extranjeros y conquistadores. Han resistido la evangelización y se dedican a la agricultura. La vida cotidiana y fiestas de esta cultura están fuertemente arraigadas a su religión sincretista entre catolicismo y ritos ligados al ciclo agrícola. Son excelentes artesanos y muchos forasteros los buscan para comprar sus artesanías y luego revenderlas. En la época prehispánica se organizaban bajo el gobierno de un cacique. Desde la colonización lo hacen en rancherías donde la cooperación entre familias es primordial. En las tesguidas, las familias se organizan para celebrar las uniones y construir viviendas de manera comunal. Esto fortalece el vínculo entre familias. Los rarámuri habitan en ranchos. Las casas se construyen dependiendo de los materiales que hay en la región, que habitualmente son troncos de pino con techos de 2 aguas. Generalmente la vivienda consta de un solo cuarto, pero también hay de 2 o más. Número 4. Cultura tepehuana. Migraron desde el norte hasta las inmediaciones de la Sierra Madre Occidental, donde aprovecharon la riqueza de la tierra y la variedad de la fauna. Durante la colonización fueron obligados a explotar las minas y sus comunidades fueron movilizadas y mezcladas hasta homogeneizar sus tradiciones y su orden social. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, los ancianos y el jefe de los mitotes son quienes representan la moral de la comunidad. Hoy, las 7 comunidades se administran bajo el régimen de propiedad comunal. Su religión sincretista forma parte de su hacer cotidiano, salud y educación. Cabe mencionar que son un grupo que recurre frecuentemente a la violencia. La cultura, al adaptar el catolicismo a sus creencias, amplió su ciclo festivo y se adaptó a la evangelización. Realizan fiestas comunales organizadas a lo largo de un año. También organizan mitotes, que son esenciales, realizados para bendecir las cosechas o ante situaciones de gravedad. En sus artesanías destacan los productos hechos de estambre, como lo son los tapetes. Los tepehuanes tienen 2 o más casas y cada una tiene su utilidad. Se utiliza madera regularmente, pero cada vez es más común el uso de blocks de cualquier material, con techos de bajareque y paja a 2 aguas, o lámina. Número 5. Cultura navajo. Provenientes del oeste de Canadá, este grupo migró hasta el suroeste de Estados Unidos, que antes era parte de México, aproximadamente en el año 3000 de nuestra era. Llevaron buena relación con otros pueblos, incluso uniéndose para repeler a los españoles momentáneamente, pero no los pudieron evadir. A su llegada, integraron la crianza de ganado y la agricultura a su cultura. Fueron sometidos por Estados Unidos tiempo después y movilizados hasta reservas en condiciones precarias. Actualmente, las reservas son prósperas y llevan acuerdos con el gobierno. No eran una tribu guerrera, pues no contaban con un jefe de tribu. Es más, tenían numerosos líderes, lo que no les permitió organizarse y por eso no eran guerreros. Son una tribu adaptable que implementó el caballo como parte de su arsenal y han conservado su patrimonio cultural hasta el día de hoy. Como parte de dicha cultura, su religión era importante y explicaba su origen. No fueron evangelizados, así que no se mezclaron sus religiones. Son conocidos por la fabricación de joyería, de plata, cerámica y el tejido. Vivían en un refugio único llamado Hogan. Estas estructuras tenían una forma de cono o estaban construidas con 6 u 8 lados con un armazón de tronco recubierto con corteza y tierra, y más tarde de piedra o adobe. Las puertas daban al este para mantener el control eficaz del calor. El sol calentaba el Hogan por la mañana mientras bloqueaba la luz solar directa por las tardes. Como conclusión, sin lugar a dudas, el territorio mexicano es megadiverso, no solo por la flora, fauna y sus climas,
también por las incontables culturas que en él han habitado. De acuerdo al INEGI, en el territorio hay 67 pueblos indígenas. Este video tiene como objetivo concientizarnos de la rica cultura de nuestro país, mostrando 5 pueblos que, a pesar de las circunstancias, se han sabido mantener y mezclarse en esta era. Quedan muchos pueblos por explorar, así que acompáñanos en otra edición de Tu Rico Canal. ¡Hasta la próxima!